Bien. Buenas tardes con todos. Como dicen en Ecuador, me encanta ese con todos. Para mí es un placer y un honor y me siento muy a gusto de haber compartido con ustedes este primer día de coloquio. Eh, la verdad que fueron varias semanas de preparación intensas y varios meses anteriores haciendo las gestiones con el equipo y nos alegra que todo haya andado suavemente, con algunos detalles, pero estamos muy contentos de que todo se esté desarrollando de la manera en la que está. Quisiéramos, obviamente, tener tiempo y tener todas las sillas siempre utilizadas para compartir aquí en el diálogo. La conferencia de este coloquio, la conferencia inaugural de este coloquio, la dicta Peter Paul-Pelbart. Es un reconocido filósofo y ensayista que nos acompaña desde Brasil. Él trabaja en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Bueno, sus libros son reconocidos. Vida Capital, recuerdo uno que me gusta mucho en este momento. Pero ahora acaba de salir Asombro. ¿Cuál era el nombre? Ensayos de asombro. Ensayo de Asombro. Es un reconocido editor, además de la editorial N-1. Sus libros son hermosos de esa colección, no sé si los conocen. Y ya lo estamos empezando a ver traducido al español, así que aún más cercano lo tenemos. Bart Simpson en su skate. Bueno, no, sin más preámbulo, voy a dejar a Peter con ustedes y su presentación, su conferencia se titula... No, cambié. No se titula de la manera en que está titulada, lo cual nos da el factor sorpresa tan interesante para gozar aún más. Bueno, les dejo con nuestra conferencia. Gracias, Patricio, por la presentación, por la invitación, por la organización hercúlea de un encuentro así. De hecho, yo cambié un poco mi ponencia porque hay que sentir el ambiente, la atmósfera y ver qué pide el momento, el lugar, la gente. Y por ahí les voy a decepcionar totalmente porque esperan otra cosa, pero igual lo que yo pensé hacer era una cosa un poco más técnico-filosófica y entonces les presento lo que a mí me preocupa más en este momento. Yo diría en dos palabras de qué voy a hablar. ¿Qué es eso? ¿Patines o tren? ¿Qué es? Skate. Ah, skate. Ah, bueno. Voy a hablar entonces de modos de existencia. Ese es mi tema, con los varios sentidos que esta palabra, esa expresión tiene hoy, sobre todo dos. Entonces, es muy fácil de constatar que hay una especie de un modelo de vida dominante, no numéricamente dominante, pero idealmente predominante hoy, que sería algo como clase media, la clase media como una especie de imperativo político, económico, cultural, que se impuso al planeta todo
y que está compuesto un poco de, digamos, una cierta, lo que Nietzsche llamaría una gregariedad, una especie de blindaje sensorial, un rebajamiento, ¿cómo se dirían ustedes? ¿Rebajamiento? Bueno, intensivo y una especie de depauperación vital. Si no entienden una palabra, me preguntan, porque eso es una lengua inventada, este portuñol que uso acá. Entonces, lo que quiero decir que hay una predominancia de una cierta forma de vida genérica, baseada en lo que Deleuze-Guattari llamarían este pattern mayoritario, blanco, masculino, racional, europeo, eurocéntrico. Podríamos agregar consumista, podríamos agregar falocéntrico o heteronormativo. Bueno, la lista es inmensa. Pero es un modo de valorización, digamos, en Brasil lo llamaríamos teología de la prosperidad. Hubo ya teología de la liberación, ¿no? Pero eso antes de Ratzinger y Wojtyla. Esa teología de la prosperidad que se infiltra por toda parte, el capitalismo como religión, como decía Benjamin. Bueno, todo eso pide instrumentos muy raros de análisis o de respuesta. ¿Cómo Escobar se dice? Escobar un... Barrer. Barrer, no, pero escobar un perro. Cepillar. Cepillar a contracorriente. Sí, un poco de Benjamin viene eso, ¿no? ¿Cómo cepillar esa hegemonía a contrapelo? Revelando entonces las múltiples formas de vida que resisten, que se reinventan o que se van creando en contraflujo de un sistema de mercado que por más democrático que parezca, es un asesinato cotidiano de formas de vida. Yo leo a Deleuze: los derechos del hombre no dicen nada sobre los modos de existencia inmanentes del hombre que tiene derechos. El problema de Deleuze no son los derechos humanos, sino los modos de existencia. Y esa es la clave que me interesa desarrollar. Y dice todavía Deleuze: la vergüenza de ser un hombre, nosotros no la experimentamos solamente en situaciones extremas, como las descritas por Primo Levi, pero en las condiciones las más insignificantes, delante de la vulgaridad de la existencia que impregnan las democracias. Por ejemplo, qué sé yo, un programa de televisión cualquiera, uno tiene vergüenza. ¿Cuán bajo se puede de ser? Y lo que Deleuze llama modos de existencia y de pensamiento para el mercado. Esa es otra clave. Entonces, primero, modos de existencia. Y segundo, el modo de existencia predominante es este hecho para el mercado, con los valores, ideales y opiniones de la época. Y Deleuze acrecenta la ignominia de las posibilidades de vida que nos son ofrecidas. Y nosotros no cesamos de establecer compromisos avergonzantes con estos modos, con lo que nos es ofrecido. Y que esta vergüenza sería para Deleuze uno de los más fuertes y poderosos motivos de la filosofía. Y yo estoy enteramente de acuerdo. Por ahí es en torno de esta enfermedad que gira nuestra época. Modos de existencia para el mercado. Y parte del esfuerzo contemporáneo consiste en diagnosticar esta enfermedad
su génesis, sus ramificaciones, sus efectos. Y claro, entre estos efectos está el de destruir cotidianamente modos de vida dichos menores o minoritarios, no apenas más frágiles o precarios o vulnerables, por ejemplo, locos, autistas, pobres, pero también tradicionales como los pueblos originarios, o todavía en vías de nacer, experimentales, modos de vida tateantes, se dice, hesitantes, tateantes, bueno, que se están experimentando y todavía no tenemos la visibilidad suficiente para detectarlos, a estos modos de vida que se están latentes. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que no es una idea mía, es una idea que está en el aire del tiempo, que hay una guerra entre distintos modos de vida, así simples. Claro, guerra de clases también, de raza, de qué civilización, pero yo quería ir más fondo en eso. Distintos modos de vida o formas de vida que están en guerra, en colisión. Y creo que eso es lo que hizo algunos pensadores recientes, digamos, últimas décadas, a mirar más de cerca estos modos de existencia contrastantes, aunque remotos en la línea del tiempo. Doy dos ejemplos. Agamben, con su libro Altísima Pobreza. Bueno, ¿de qué habla él? De los franciscanos, a donde había una indistinción entre vida y regla. Y la pobreza como un modo de vida que no sé si abre mão, dispensa el dominio del mundo. Es un modo, los franciscanos, de esta extrema pobreza, que renuncia al deseo de dominar el mundo y en lugar de eso, de hacer uso del mundo, pero no de tener sobre este mundo ningún derecho de propiedad. Así es es el análisis de Agamben, cuando la vida se subtrae al derecho y el mundo se vuelve inapropiable. Yo creo que hay ahí una ética, una ontología que en nuestro contexto suena casi impensable, ¿no? Que es la abolición de la propiedad privada, el mundo inapropiable, cuando todo está privatizado. Y justamente es lo que, dice Agamben, habría que pensar este impensable, la inapropiabilidad del mundo o de la vida. Entonces, ahí, para Agamben, la noción de forma de vida, tal como él ve y lee en los franciscanos, está en el extremo opuesto de lo que él mismo llamó la vida desnuda. Es decir, si los primeros libros de Homo Sacer, la cuestión era examinar cómo un dispositivo jurídico de exclusión-inclusión en el contexto del poder soberano forjaba una vida desnuda, revelando entonces el dominio del derecho sobre la vida. Ahora la cuestión es como el contrario, una forma de vida que se subtrae al dispositivo de captura jurídico, renunciando a todo derecho, renunciando directamente a la idea misma del derecho.
Y la conclusión de Agamben, que dejo así en el aire, más allá de la experiencia franciscana, dice él, pensar una vida inseparable de su forma, una forma de vida que sigue siendo, dice él, la tarea indiferible del pensamiento que viene. Bueno, el otro ejemplo de este desafío de pensar la vida o las formas de vida o los modos de existencia está en la última clase de Foucault llamada El coraje de la verdad, ¿no? Foucault entiende la experiencia cínica como la elaboración de una modalidad de vida, a donde la vida misma se vuelve como que una materia ética. Y lo que está en juego allá es la forma que se da a la vida misma, ¿no? La emergencia de la vida como objeto prioritario significa para Foucault, cuando analiza a los cínicos, qué operaciones se ejercen sobre la vida, cómo se la coloca a prueba, cómo se la somete a una especie de selección o transformación. Es toda la estilística de la existencia, que es conocida, no es novedad. Pero como que Foucault detecta una especie de bifurcación en la historia de la filosofía, en que el lineaje platónico va a preocuparse con el ser del alma, y que él detecta en los cínicos no es ya una metafísica del alma, sino un cuidado de sí. ¿De sí se dice? Sí. Bueno. Que tiene por objeto la vida o por horizonte la bella vida. Bella vida. No, la bella vida no tiene nada que ver con la gente bonita. Entonces, la provocación de Foucault dirigida a Heidegger, yo la leo. Si es verdad que la cuestión del ser fue lo que la filosofía occidental ha olvidado, este olvido tornó posible la metafísica, quizá también la cuestión de la vida filosófica no haya cesado de ser despreciada, no olvidada, despreciada. No paró de aparecer como demasiada en relación a la filosofía, esta cuestión de la vida filosófica. Y entonces, como que una dimensión inútil para la filosofía, el problema de la vida. Y la novedad del cinismo para Foucault en este curso, que todos pueden ver, es el contraejemplo de la tendencia de la metafísica del alma. Es decir, ¿qué hacen los cínicos? Sino una especie de transvaloración de todos los valores. La idea de una vida otra, radicalmente otra, en ruptura con todos los códigos, leyes, instituciones, hábitos, incluso con los hábitos de los filósofos. La vida de verdad que los cínicos defienden es una vida otra, no una vida otra, que debe ser en su manifestación pública lo más agresiva, escandalosa, polémica. Entonces, no es el sueño de un otro mundo, como en Platón, sino de un mundo, de lo otro del mundo. No un otro mundo, pero un mundo otro. Es decir, eso, nietzscheanamente hablando, es una transvaloración de todos los valores. Y tal vez ese pasaje por los cínicos es quizá un esfuerzo de Foucault de rescatar el lineaje de la filosofía que piense las formas de vida, las artes de existir, las maneras de se conducir, toda la fase ética de Foucault.
Bueno, hasta acá es solo una pequeña presentación del problema y, y ahora yo voy a dar un salto, porque ¿qué es, qué, qué puede desencadenar la emergencia de una nueva forma de vida? Cuestión que vale $1.000.000. Pero empecemos por un hecho, no por un hecho, por una pequeña hipótesis. Leo a Deleuze y Guattari. El acontecimiento crea una nueva existencia, produce una nueva subjetividad. Y entre paréntesis está nuevas relaciones con el cuerpo, con el tiempo, con la sexualidad, con el medio ambiente, con la cultura, con el trabajo, etc. ¿Están hablando de qué? De mayo 68. Es un acontecimiento que desencadenó una nueva sensibilidad y por lo tanto, digamos, impulsionó a la emergencia de nuevas formas de vida. Estos momentos que son individuales o colectivos, yo diría en Brasil fue junio de 2013. Que bueno, después de 5 días fue enteramente capturado y resignificado por la TV Globo contra el PT, pero en los 5 primeros días era otra cosa. Era la irrupción de una imaginación política multitudinaria. Y que, obvio, esos momentos que, bueno, es un acontecimiento multitudinario y que desencadena una mutación subjetiva, que podríamos un poco con Zurabishvili definirla así. Lo que antes era vivido como inevitable, de pronto aparece como intolerable. Ejemplo, en Brasil, 20 centavos de aumento de la tarifa de ómnibus. 20, es nada, pero es todo. Y de pronto, lo que parecía antes impensable, se vuelve no solamente pensable, pero deseable. Por ejemplo, que el transporte sea gratuito. Era impensable esa idea. Y de pronto se volvió evidente que es la idea más común, con todos los sentidos de común. Entonces, ¿qué pasó ahí en este acontecimiento? Una especie de redistribución de los afectos, una nueva frontera entre lo que se desea y lo que ya no se tolera más, ¿no? Y la frontera entre uno y otro es desplazada enteramente. Y entonces yo me pregunto si el desplazamiento de esta frontera ya no es la señal de que una forma de vida se está redibujando. Y yo diría, ¿cómo pensar una forma de vida? No es tratando de saber qué se desea y qué se rechaza. Por ejemplo, en el capitalismo, ¿qué es lo que se desea y qué es lo que se rechaza? Es lo mismo que en una tradición monástica o en una cultura indígena o en el movimiento hippie o entre los skinheads o en el leninismo, qué sé yo. Y será lo mismo para los mayores, ancianos, o para los poetas o para los transexuales. Para cada una de estas figuras desea cosas distintas y rechaza cosas distintas. Es la obviedad lo que estoy diciendo, es obvio. Pero a propósito multiplico los ejemplos porque yo creo que deberíamos preguntarnos en las últimas décadas qué es lo que se desea y qué es lo que ya no se tolera más en relación al cuerpo, a la sexualidad, a la vejez, a la muerte, a la alteridad, a la miseria, a la locura.
etc. No es todo eso que podemos llamar de una sensibilidad social. Y no es esta sensibilidad social que está pasando por mudanzas, transformaciones, a veces muy lentas, a veces muy bruscas, ¿no? En una aceleración inesperada, sobre todo en momentos de crisis o de ruptura. Y yo diría, agregando un elemento, algo se agotó en las formas de vida que parecían hasta recién inevitables. Algo se agotó. El agotamiento, yo creo que es una categoría política, biopolítica, micropolítica. Cuando se entiende, y creo que Deleuze nos ayuda un poco, de que el agotamiento no es el cansancio. El cansancio es parte del trabajo. Uno trabaja, está cansado, descansa, vuelve a trabajar. El agotamiento es totalmente otra cosa. Es una especie de operación de desgarramiento, ¿se puede decir eso? ¿No? De un descolamiento, una deposición de algo, ¿no? Por ejemplo, delante de las alternativas de vida que nos son ofrecidas o de las posibilidades de vida que nos son ofertadas, o a los posibles que todavía persisten, o a los clichés que amortecen nuestra relación con el mundo, y clichés, ¿se dice clichés? Sí, que no solamente vuelven el mundo tolerable, y por eso mismo intolerable. Así que el agotamiento nos desata de algo, nos desata de aquello que antes nos vinculaba al mundo, y, no sé, agotarse incluso del yo, de los sentidos predominantes. Cuando descreemos de este conjunto, este paquete de vida, hay en este momento hay una cierta crueldad, pero la crueldad, es lindo como Deleuze la define, es el desatar. La crueldad es una generosidad. No digamos, un poco como la madre cuando desmama al niño. Es cruel, pero es liberador para los dos. Entonces hay una crueldad en esta operación de desgarramiento, ¿no? Y hay una especie de piedad en esta operación de deshacer los vínculos, los liames. Hay una desadherencia. Y bueno, otro pequeño salto, ya todo eso o va a hacer algún sentido o ninguno, no importa. Está la figura del vidente para Deleuze, que es conocida también a ustedes, más bien en los textos sobre cine. ¿Qué es lo que ve el vidente? ¿Se dice vidente acá? Sí. El vidente no ve el futuro, no es una bola de cristal. Lo que él ve no es una fantasía ni un sueño. Él ve algo en lo real que lo excede al real. Es decir, ve las fuerzas que están en el mundo, nada más que eso. Pero estas fuerzas que extrapolan su contorno empírico, ¿no? Entonces, lo que ve el vidente son las virtualidades, que son absolutamente reales, pero todavía no actualizadas. El vidente ve lo que está ahí bajo nuestra nariz. Y claro que la evidencia puede ser colectiva, ¿no? Y me pregunto si junio de 2013 no fue una evidencia colectiva. Se ve lo que está ahí y podría
hacer su efecto. Lo que el vidente ve es una intensidad, son fuerzas. No es el futuro, ni el ideal, ni el proyecto perfecto, pero las fuerzas en vías de redibujar el real. Pero el vidente puede ser el artista, puede ser el pensador, la singularidad cualquiera, el anónimo, el pobre, el loco, el autista. En todo caso, es alguien o una multitud que llama por un pueblo por venir. Bueno, pero ahí todavía estamos en una gramática de la cual hay que no salir, pero de ahí dar saltos. Y yo creo que este sería el desafío que nos toca pensar. Cómo en nuestro contexto, en nuestro presente, vivenciar los modos de existencia que vienen. Vivenciar los modos de existencia emergentes. Deleuze lo dice y lo repite muchas veces. Al pensamiento le toca inventar nuevas posibilidades de vida. Es muy lindo, pero ¿y cómo se hace eso? Al pensamiento le toca tratar de inventar nuevas maneras de existir, nuevos modos de existencia. Volvemos al principio, modos de existencia. O sea, ¿qué es nuevos modos de existencia? Es una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar, o de crear, o de soñar, o de relacionarse, o de vivir. Más allá de lo humano, o más acá del humano, por ahí el más allá de lo humano lo dicen para Nietzsche, ¿cómo se dice acá? No es el superhombre, pero es... Humano de nuestro mundo. No, el Übermensch. Superhombre. Se dice super. En Brasil ya dejamos el super de lado porque superhombre es el hombre elevado a enésima potencia. Y es todo lo contrario. Ultra, bueno, también hay una ambigüedad. De todas maneras, en Brasil está la expresión más allá del humano, o além do homem. Entonces, bueno, más allá de lo humano, nuevos modos de existir, nueva sensibilidad, guerra entre formas de vida o modos de existencia. Todo eso es como una red en Brasil se diría un cipoal. ¿Quién puede traducir? Bueno, no importa. Es un emaranhado como una lana muy confusa y no sabes por dónde buscar el hilo. Bueno, ahora, todo existe formas de vida. ¿Qué es vida para Deleuze? Estoy recuando un poco, pero ¿qué es vida? No hay una definición esencialista de la vida, claro, pero hay una especie de... No hay una definición de la vida en general, pero hay una cierta tipología en Deleuze, heredada de Nietzsche, o un poco de Bergson o de Spinoza. Está la vida, está el tipo de vida, alto o bajo, noble o esclavo, como en Nietzsche, hiperabundante o depauperado. Depauperado se dice, bueno. O intenso y inerte, o activo, vida activa, vida reactiva, afirmativa o negativa, etc. Todas esas categorías las conocemos, pero, ahora
mi segundo punto. Todo eso era una cuestión. La segunda es que por modo de existencia, un filósofo que no es Deleuze, pero que a Deleuze le gustaba, que es Etienne Souriau, entiende una cosa totalmente distinta de todo eso que venimos hablando hasta ahora. Y lo que mejor explicó eso fue David Lapujat con su librito maravilloso, Las existencias mínimas, se traduce menores. Bueno. ¿Qué son esas existencias menores? ¿Y qué seres son estos? Y bueno, hay varias categorías para Suryo también, pero quedemos en una, que son los seres que llamaríamos de virtuales, que pueblan nuestra existencia. Seres virtuales, ¿qué cosa es eso? Digamos, ejemplo, está el niño jugando en la mesa con un montón de hilitos y cositas insignificantes. Está muy entretenido. Viene la madre, vamos a cenar, saca toda la mesa. Y el hijo empieza a llorar. ¿Por qué lloras? Porque destruiste todo. Y la madre responde, no sabía que eso era una cosa. Pero no es una cosa, es un mundo. Tiene alma, es un punto de vista. Y la madre destruye un mundo, destruye un punto de vista. ¿Por qué? Porque ella veía en lo que estaba en la mesa cosas, pero no un mundo, un modo de existencia que la madre no puede reconocer. Si la madre no puede reconocer, imagina el tío, el abuelo, el vecino, la policía, el gobierno, etcétera, la escuela. Entonces, hay acá un modo de seres o modos de existencia que nosotros no conseguimos detectar. Así, detectar directamente, o no conseguimos reconocer, o no conseguimos ver, o no conseguimos percibir. Tomamos un ejemplo de Viveros de Castro. Espíritus. No hay cosa más importante en el mundo, en las comunidades amerindias, que un espíritu. Un blanco va allá, no ve nada. Para él todo eso es alucinación, delirio, drogas. Pero leo a ustedes la definición de espíritu hecha por Viveros de Castro. Y ahí, bueno, el espíritu es un ser virtual, es un modo de existencia en el sentido de Souriau. Dice Viveros de Castro, el espíritu es menos una cosa que una imagen. Es menos una especie que una experiencia. Es menos un término que una relación. Es menos un objeto que un evento. Es menos una figura representativa trascendente que un signo de un fondo universal inmanente. El espíritu es un signo de un fondo universal inmanente. El fondo que puede emergir en el chamán, en el chamanismo, o en el sueño, o en la alucinación. Y él no es visible a ojo desnudo, no es un cuerpo, pero es más que un cuerpo. Para el chamanismo,
el espíritu, ¿no? Lo que ellos llaman de Shapiri o Shapiripé. Bueno, es una multitud de hombrecitos chiquititos con un falo muy chiquito. Me preguntan siempre por qué el falo es chiquito. Con un dedo a menos, pero son lluvias de pequeños seres virtuales en el lenguaje de Suryo y que tienen una intensidad y que crecen o disminuyen como Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Son, dice Vivero de Castro, son partículas como partículas de polvo, etc. Entonces, mi pregunta, ¿qué seres son esos? Son virtuales, por lo tanto, completamente reales. Si seguimos la lógica de Deleuze, lo virtual es real, no es actualizado, pero estos seres se actualizan por el cuerpo del chamán. Entonces se incorporan. Pero después pueden desaparecer si el chamán no los seduce el suficiente, si no hace amistades con él, si no les propone banquetes, etc. Entonces, estos seres virtuales, los espíritus, son un cierto modo de existencia en el sentido de Suryo, pero ellos pueblan enteramente la forma de vida amerindia. Son indisociables la forma de vida y este modo de existencia. Entonces, ¿cuál es mi problema? Modo de existencia, como Deleuze lo trató, como yo lo mencioné al principio, es equivalente a forma de vida. Pero modo de existencia, como Suryo lo trata, no es la forma de vida, es estos seres virtuales que pueblan una forma de vida. ¿Es claro? Bueno, que es claro para ustedes. Para mí no es tanto. ¿Y qué son esos seres virtuales? Son operadores de transformación. Eso es lo que es lindo, ¿no? Es a través de ellos que nos transformamos. Pero ellos necesitan de nosotros, así como nosotros necesitamos de ellos. Más o menos como, digamos, para dar una comparación, un niño tiene un amigo imaginario. El amigo depende enteramente del niño, ¿no? Pero el niño depende enteramente de su amigo imaginario. Así es, digamos, la interdependencia. Nosotros necesitamos de estos modos de existencia, otros que pueblan nuestra vida y que ayudan a transformarla, ¿no? Pero este modo de existencia necesitan de nosotros para existir. Y ahí habría como que, no sé, algunos son seres solicitudinarios, dice Suryo. Necesitan de nuestra solicitud, nuestra atención. Puede ser una obra de arte. ¿Qué sería la obra de arte? Ella no se hace sola. Hay que como que prestar atención qué pide la materia o qué pide ¿a qué respondemos? Y bueno, entonces espera, porque yo estaba en el medio de... Era solo un paréntesis para Ribeiros. Bueno, ya está. Es que reescribí todo. Por eso mi confusión. Bueno, entonces, mi pregunta, si una madre no ve el mundo que el hijo creó, ¿qué será de un Bolsonaro que no ve la floresta sino como una reserva de minerio? Él no ve en la floresta un ser, no ve un modo de existencia y se siente, por lo tanto, en el derecho de hacer exactamente lo que hizo la madre
Mi compañera me dice, ¿por qué siempre la madre? Poné el padre. Bueno, entonces el padre destruyó un modo de existencia. Y así hace un gobierno. Destruye, pero una cantidad infinita de modos de existencia. Si solo interesa el minerio, ¿cómo pensar que, bueno, para los indios el árbol tiene un alma, tiene un punto de vista, qué sé yo? Entonces, yo digo, la operación de destruir distintos mundos, seres, modos de existencia, sean ellos visibles o invisibles, es parte de la necropolítica. Yo diría, la necropolítica no es solo matar gente, pero matar almas, puntos de vista, mundos. Y comienza por tornarlos invisibles, invisibilizar. Es un problema de percepción, es una fabricación de una percepción ciega, ¿no? Es decir, digamos, los negros, antes de ser esclavizados, estaban invisibilizados y por eso podían volverse mercancía. No se veía en ellos alma, ni punto de vista, ni modos de existencia plurales. Entonces, creo que nosotros vivimos un holocausto cotidiano que extermina a millones de puntos de vista, de mundos, de modos de existencia, todos los días. La invisibilización es una operación de exterminio. Por eso me parece tan justo lo que dice Deleuze, la política es una cuestión de percepción. ¿Ven? No se percibe, se mata. Así como hizo el padre. Ya estoy más disciplinado. ¿Cómo entonces percibir los distintos planos de existencia que pueblan el mundo nuestro? Ahora son las dos cosas. ¿Cómo detectar las distintas formas de vida y los distintos modos de existencia que están asociados muy a menudo? ¿Cómo sostener un pluralismo existencial? Surió tiene su respuesta. Surió, Lapouillat, volverse el testigo de estos modos de existencia, ¿no? El testigo del modo de existencia del niño ahí. Si hubiera un testigo, él le diría a la madre, o él diría al padre, ¡no! ¿No es cierto? Pero no solo un testigo. Un testigo es aquel que se alía con quien está acusado, ¿no? O con aquel cuya vida va a ser destruida. Pero también el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado no es que él defiende el principio, el derecho de existir de aquella existencia, el derecho de aquella existencia existir en su singularidad propia radical. Y nosotros, en este mundo que cultiva la fuerza y la victoria y la jerarquía y la propiedad, y con todo eso una forma de vida mayoritaria en el sentido de Deleuze, no es que la mayoría de la población vive eso, es el parámetro que está como sobrevolando el planeta, aunque probablemente 4/5 no llegan, pero es el modelo. Entonces, ¿cómo no permanecer en la debilidad de cultivar solamente la fuerza y tener la fuerza de estar a la altura de su propia fragilidad?
repito, porque parece así, ¿no? ¿Cómo cómo no permanecer en la debilidad de cultivar apenas la fuerza, que es el fascismo? Tener la fuerza de estar a la altura de su propia fragilidad. Yo creo que hay ahí una ética radical. La vida así concebida es justo aquello que escapa de esta modulación biopolítica o tanatopolítica. Para retomar términos ya conocidos, bueno, trátase todavía y siempre de esta vida no fascista. Y ahora, para concluir, página 10, acá. Siempre la pregunta, entonces, que me vuelve, ¿de cuáles seres tomarse cargo? ¿Cómo no hablar en lugar de ellos? Darles pasaje, voz. Yo diría instaurarlos, pero instaurar es una palabra muy ambigua para nosotros, parece un poco monumental o institucional, pero para él es otra cosa, es intensificar. ¿Cómo abrir nuestro campo para esos pasajes, esas metamorfosis? Porque, claro, están las minorías frágiles y están los seres que están amenazados de desaparecer, desde las ballenas hasta la floresta. Pero están en el sentido ahora de Suryo, estos planos de existencia, esos modos de existencia que están totalmente descartados y por lo tanto exterminados. Entonces, la pregunta no es tanto qué seres, a qué seres tomarse a cargo, sino qué agenciamientos favorecer para que estos seres puedan existir, qué planes sostener, ¿no? No sé, a veces, bueno, no sé, hay autores que para dar lugar a otros modos de existencia necesitan ellos desaparecer, lo que está muy bien, ¿no? Walser, Blanchot, Thomas Bernhard, tantos otros, ¿no? Hay ahí como instaurar un modo de existencia en el limiar de la inexistencia del autor mismo, ¿no? Y por ahí hay una operación ahí que me interesa, podemos hablar de eso después, pero yo termino acá, una operación de sustracción, subtraerse, subtraer el yo, subtraer el uno, por eso nuestro editorial se llama N-1, sacarlo, el uno que sobrevola todo. El uno puede ser el Papa, el presidente, una doctrina, Dios, el capital, Édipo, el progreso, todo eso que sobredetermina una multiplicidad. Entonces, no sé, es una manera de destituir, de resistir, que pasa por una especie de lentificación. La frase de Deleuze, somos atravesados por una cantidad de mente, de palabras e imágenes. Y él dice, bueno, crear, no sé, bolsones de silencio para por fin tener algo a decir. Entonces yo diría, hay una compulsión productivista que es así, centrada en un cierto humanismo, la dominación del hombre y todo esto, que
es un holocausto incesante. Entonces, delante de eso, yo terminaría así en un tono más bajo, no con una bandera, otra cosa, con la cita de Deligny. Dice, escribe, de mi parte estoy persuadido que el humanismo trae en sí los fascismos, los totalitarismos y todos los desastres de civilización, así como se dice que el capitalismo traía traía la guerra, así como la nube trae la tempestad. Los hombres hicieron de sí mismos una imagen que se reproduce con nuances. Cuanto a mí, yo pienso que es esta imagen adquirida, aprendida, integrada, que eclipsa el resto. ¿Se dice resto? Bueno, es este resto que escribiendo yo trato de evocar. Listo. Muchas gracias, Peter, por esta sugerente y interrogativa presentación. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Tenemos tiempo para discutir, conversar. Sebastián. Acho que eu vou fazer em português e depois faço em espanhol. Gostei muito, né, quando você falou de Justo, né, da criança tem amigos imaginários, né, do movimento da sustentação. E aí eu fico pensando até que ponto a gente, Justo, precisa, né, como uma espécie de experimentação filosófica, se subtrair e começar a ter mais amigos imaginários. E porque, de algum jeito, né, se o que importa, né, como diz dele, é fazer existir, não julgar, de repente, às vezes eu fico com a sensação de que há diagnóstico demais, né? Mas justo, a criança não diagnostica para fazer existir, né? E daí eu fico pensando naquilo que a dona Haraway diz, né? De que é preciso inventar outros modos de contar histórias, né? E, por exemplo, isso que quando você trouxe o Viveiro de Castro e que a Danowski também traz, que é bom, né? De repente, essa relação entre, talvez, esse movimento de começar a ter amigos imaginários se sustraindo e o que eles vão trazer da ciência-ficção, né? De tipo, enfim, queria te escutasse o que você acha desse movimento, né? De que a Haraway vai falar de, bom, fabulação especulativa, né? De dizer, bom, até que ponto ainda é potente continuar pensando com as âncoras, né? No possível e não efetivamente despontar essas virtualidades e justo, talvez nesses caminhos de ficção científica, né? O que ali no Brasil o Marco Antônio Valentim vai dizer, bom, não mais antropologia, mas cenologia, né? Digamos, de ir para um outro lugar, né? E essa potência talvez da criança, né? De, tipo, ela não tem âncora, né? Ela não tem âncora de avaliar e dizer, bom, o meu amigo imaginário veio daqui, simplesmente começou a acontecer. Reunimos. Otra pregunta, vamos a reunir un par. Va a ser una primera ronda. Por favor. Sí, definitivamente me encanta la idea de enfatizar en los modos de existencia como la cuestión a pensar. Pero me parece que fui oscilando en diferentes opciones y algunas me generan un poco más de reserva que otras. Una cosa que me preocupa es no caer en un cierto moralismo anticapitalista a nivel de los modos de existencia. A nivel sistémico totalmente, caigamos sin parar en un anticapitalismo, pero a nivel de las personas hay mucho sufrimiento en torno a esta, si se transforma en un moralismo de exigirle, no seas una subjetividad capitalista, y la persona dice, oh, yo soy una subjetividad capitalista, yo me compré un vestido, ahora me tengo que asustar, entonces caemos
demanda de sacrificio. Y creo que eso está asociado, si pensamos tan individualmente modo de existencia, como una necesidad individual dentro de unas condiciones que son a veces adversas, condiciones de capitalismo aparentemente triunfador, cómo exigirle a una persona sola que sea anticapitalista. Entonces creo que por momentos en tu conferencia sí se tendió hacia, bueno, cómo creamos, cómo construimos, cómo producimos las condiciones de nuestras subjetividades. Y creo que ahí se vuelve interesante, ¿no? Cuando podemos, porque también el vidente es muy peligroso en eso, ¿no? El vidente que puede ver en lo que el otro no ve, entonces ¿por qué yo no soy vidente? Ay de mí que no soy vidente, debo ser vidente y no lo soy. Entonces, quizás habría que pensar cómo se puede buscar una cuestión más, no tan ética, sino más política de los modos de existencia. O sea, ¿cuál es la organización política que puede preservar más modos de existencia? No destruirlos constantemente. Y finalmente en eso me queda una duda. ¿El capitalismo efectivamente homogeneiza o el capitalismo tiene una cuestión muy de producir esta dinámica, esta suplez del capitalismo, esta capacidad de absorber siempre nuevas cosas y traerlas? Y bueno, ahí no tengo nada para decir, Saúl. Qué peligro, ¿no? Que estemos produciendo nuevas subjetividades para el capitalismo. Como en un momento lo dijiste, me parece. ¿Cómo sabemos cuáles cuidar? ¿Cuáles son las que están generando mejor vida y cuáles son las que están generando peor vida? ¿Cómo las reconocemos? Bueno, reconocer es malo, claro. Sí, o sea, quería concatenar un poco con lo que dijo Julien, porque, o sea, coincido totalmente y quería agregar una pequeña cosa. Es decir, que digamos, las personas capitalistas también tienen sus modos de existencia y son formas de vida que se relacionan con modos de existencia. Esos modos de existencia no son, digamos, no son exactamente lo mismo de los amerindios, tampoco son lo mismo de nosotros, pero sí existen de una forma. Y al decirles a las personas capitalistas puras o a las personas capitalistas que sufren las condiciones capitalistas y que sin embargo quieren la ropa, el objeto tecnológico y todo lo que sea, decirle que no, decirle que esto no importa. ¿No es un poco como la madre o el padre que te bota todos los juguetes? O sea, tal vez haya que comprender, tal vez haya que reconocer estos modos de existencia de los demás, de las personas que no son como nosotros. Y son muchas veces las clases populares, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Tal vez hay que hacer eso para, no sé, criticar de otra forma y no simplemente botar toda la basura, porque son modos de existencia. Entonces hay que reconocerlos y hay que de alguna forma respetarlos para luego luchar en contra, digamos, reconocer la potencia de estos modos de existencia que no son como los nuestros. Le damos estas tres primero y después venimos con Cristina está muerta de ganas de hablar. Dale. No, esta es una frasecita nada más para que creo yo que estamos hablando de esos virtuales y yo hasta me animaría a decir hasta una ontología de lo virtual, digamos, de lo virtual y virtual. Pero hay existencias que no pueden ni siquiera percibir esas virtualidades. Por ejemplo, las existencias de los esclavos negros o de ciertas situaciones de las mujeres, etc. A vidas a las que se les está negada toda ontología. Entonces, el problema que yo tengo en este momento, que no lo puedo resolver, es que justamente tienen o no si vos querés derecho, no en el sentido contractual, sino vital, y no se puede vivir, no se puede convertir en modos de vida.
o no lo vemos, o en definitiva forma parte de ese entramado, de esa maraña de nuestras virtualidades a las que tememos, y eso significa el agotamiento, ¿no? Un virtual que nos está golpeando, tú, que es la racialización de las existencias, ¿no? No sé, cosas extremas, ¿no? La androcentrización de las existencias, y que en definitiva eso está enmarañado también en los virtuales, y ese agotamiento es simplemente más simple, más difícil que todo, pero simplemente eso, ¿no? Yo no sé si es reconocimiento, sino yo lo veía como y listo, no digo más nada, como esa carga famosa de Nietzsche, que de repente se vuelve acá y era todo esto. Gustavo, y ahí... Repetir una frase del antiedismo. ¿Cómo? Una pregunta, te voy a repetir una pregunta del antiedismo en tus términos. Sí, sí. ¿Por qué deseamos el ontologicidio? Llamo ontologicidio a este asunto de la destrucción de los modos de vida. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva al deseo, al desear el ontologicidio? No más. Es claro que yo no tengo condiciones de responder todas esas preguntas, pero las voy, no sé, a hacerles hueco. Yo no veo en eso una moral. Nada de eso es una moral. Y tratando de seguir un poco en Deleuze la diferencia entre la moral y la ética, bueno, son avaliaciones. Sí, tenemos el derecho de avaliar, pero avaliar no es juzgar. Avaliar inmanentemente, modo de existencia. ¿Y cuál sería el criterio? Yo creo que el criterio tiene que ver con lo que yo dije un poco sobre la vida. Es decir, el criterio, ¿cuáles son los criterios para evaluar un modo de existencia? Más vida, menos vida. Vida más intensa o más despauperada, más negativa o más afirmativa. Yo creo que eso está por toda parte, pero claro que eso no es suficiente. No es suficiente, y entonces es obvio que un modo de existencia que se disemina por el planeta como una especie de modelo, una forma de vida que se disemina por el planeta como una especie de modelo, que selecciona los modos de existencia que pueden entrar, porque son compatibles, y excluye todos aquellos que no pueden combinarse con esta forma de vida mayoritaria, porque tenderían a hacer explotar esta forma de vida. Entonces, es claro que podemos decir, bueno, si una forma de vida se considera única y se atribuye el derecho de destruir todas las demás, estamos en fascismo puro. Y no vamos a cruzar los brazos diciendo, ¿por qué no? Claro que no. Entonces nos hacemos testigos, nos hacemos abogados de los modos de existencia exterminados o menores o invisibilizados. Y entonces sí, tenemos criterios vitales. No hace falta buscar una tabla trascendente y decir esto está cierto, esto está errado. No es un problema de es verdadero o falso. El problema es otro. ¿Qué composiciones vitales favorece y qué matanzas produce? Entonces, yo no veo el problema como una moral y no hay palabra de orden en eso. Y no creo que yo di ejemplos así más individuales a veces, el niño y todo, pero es obvio que no es una cuestión individual. Una forma de vida no es una cuestión individual.
es también, pero la forma de vida es social. Obvio que es social. Es un campo a donde yo diría así, nos es impuesto todo el tiempo qué es posible y qué es imposible. Entonces, esa frontera entre lo posible y lo imposible, bueno, ella varía todo el tiempo. Era posible antes de la Revolución Francesa que se mataran el rey y los aristócratas. Parecía una especie de delirio. Pero todo el tiempo era posible que un operario sea electo en Brasil. No, no era posible. Y se volvió posible. Era posible en Brasil que un fascista, defensor de la dictadura, fuera electo. No, no era posible. Y se volvió posible. Entonces el juego la frontera entre el posible e imposible hay que... Y bueno, es todo el juego ahí. Se puede abrir un campo de posibles a donde todo parece imposible, excepto la vida o la forma de vida dominante, es posible. Y bueno, son apuestas vitales y colectivas, o individuales, o estéticas, etc. Es indisociable esta ética de una política, es indisociable y de una ontología, etc. Ahora, tu pregunta, que es irrespondible, pero qué raro, ¿no? Que nos sentimos dioses, así, absolutos, en nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir. Son formas de vida que parecen absolutamente exclusivas y por lo tanto excludentes. Entonces, no sé, hay algo con el humanismo ahí que es, yo creo que esta frase de Deligny no es así solo una divagación. Hay una historia del humanismo blanco, macho, etcétera, que es un exterminio de los millones de formas de vida, otras que no son antropocéntricas. No es una respuesta a nada. Y creo que dejé muchas cosas sin respuesta, porque, no saber, hay una idea de Surriot que me gusta y que está muy desarrollado en el libro de Lapoujar. Existir no es solamente estar. Existir para Surriot es hacer existir. Bueno, existir como hacer existir. ¿Cómo? Es como si, bueno, hacer existir es lo que permite existir. ¿Hacer existir qué? Una obra, un evento. Hay una especie de confianza ahí en Surriot en una dinámica de transbordamiento, sin lo cual la existencia es impensable, ¿no? Cuando, no sé, Nietzsche dice, yo soy hijo de mi obra. ¿Cómo? ¿Él no es el padre? No, él nació a partir de lo que hizo existir. Y yo creo que es nacer, pero para eso hay que desaparecer. Hay una especie de leyenda, una interpretación talmúdica sobre, ahí ya estamos casi en teología, que es la creación del mundo. Es una voz tonitruante que dice, sea luz, o es otra cosa. Y la interpretación talmúdica que me gusta es, bueno, Dios para dejar el mundo a devenir tuvo que desaparecer. Y no dar orden, desaparecer. Hay algo con ese desaparecimiento del hombre o del humanismo voluntarista, etcétera, que daría espacio para otros modos de existencia que no este. No respondí nada, pero
¿Alguien quedó muy insatisfecho con una pregunta que no fue respondida? Sebastián. Sí. Sí, es decir, yo creo que hay algo con la fabulación creativa de que hablabas vos hoy, ¿no? A la mañana. Yo diría, hay dispositivos tecnológicos que vampirizan la fabulación creativa y que la secuestran. ¿Se dice secuestro? Bueno, y yo creo que hay ahí un problema también de análisis de estos dispositivos técnicos que vampirizan nuestra vitalidad, sensibilidad, percepción y esa potencia de creación de mundos. Porque una cosa es, bueno, yo puedo estar semanas en Netflix con las películas, es obvio. Pero la pregunta es si eso realmente es una apertura para otros modos de existencia o es un modo de captura de las existencias posibles. Tenemos medio minuto para la otra pregunta. Muy bien. Y ahí nos van a echar. Yo creo que te agradezco mucho la exposición, por lo menos para mí. Yo soy arquitecto y me parece que, como tú bien lo planteas, esas diversidades y generan en el fondo una manera múltiple de poder entendernos. Lo tenemos todos los días, los que hacemos clases. El aula tiene una construcción íntima de heterogeneidad, donde de alguna manera, como tú bien dices, muchas veces el profesor, de forma jerárquica, construye una hegemonía sobre cómo se conoce el mundo. Entonces me imagino que, como tú bien lo planteas, en cómo se presta atención, como tú eres testigo, me parece que, no sé, las personas que están aquí, que hacen clases, sería muy interesante saber de qué manera justamente generan esa diversidad en el mundo que les corresponde, que se genera en una sala de tanto por tanto, cómo generan esos modos de existencia donde de alguna manera permiten reconocer otras formas de relacionarse que no son verticales, formas de asociar un conocimiento pleno. Hay universidades en esta región que reciben estudiantes de casi todo Chile, donde la mitad son de la región de Valparaíso y la otra mitad son de Calama, Yayay, Nogales. Vienen acá y muchas veces las universidades, como nosotros mismos en esta máquina hegemónica de construir esta homogeneidad, no reconoce esa riqueza que nos hace diversos y tratamos simplemente, como tú bien dices, de no atestiguar de lo que somos y nos reemplazamos y no desaparecemos. Y creo que de alguna manera esa cosa sensible a mí me hace sentido. Creo que, como tú bien lo hablas en esa metáfora, si ese niño tiene esa dinámica de grupo, me imagino que cuando uno hace clase y le pide al estudiante reconocer una cualidad de la que uno cree que uno sabe, pero él se acerca de otra manera sensible y uno vota eso, creo que habría uno que reconocer de qué manera uno se acerca a esa construcción. Yo creo que, como tú bien lo planteas, nos hace reconocer si los instrumentos que tenemos para poder construir nuestra propia heterogeneidad son tan múltiples como uno cree, y de qué manera lo implicamos en la construcción diaria, en toda construcción diaria, para que se escape del museo y se vaya para otros lados, que en el fondo es la dimensión cotidiana. Creo que es muy interesante lo que plantea esta exposición. Como no hay pregunta, fue un comentario. Le dejo la última palabra.